La guerra en Irak ha dado lugar a niveles de desplazamiento interno y migración con enormes consecuencias humanitarias. La enorme destructividad de las guerras urbanas, como la que se registra en Irak, se debe a la forma en que se libran. Las partes armadas no distinguen entre los objetivos militares y la infraestructura civil, o lo que es peor, lo utilizan o lanzan ataques directos contra ellos. Los que tienen poder para actuar tienen el deber de hacerlo. Las partes beligerantes deben tener en cuenta la magnitud real de impacto que los enfrentamientos tienen en las poblaciones a las que en última instancia aspiran a gobernar, sostuvo Robert Mardini, director regional del CICR para Oriente Medio. Durante 2017 se intensificaron en Mosul, donde nuestros médicos atendieron a miles de pacientes, entre ellos niños, con lesiones gravísimas. Muchos morirían al llegar al hospital. También las ciudades de Ramadi y Fallujah sufrieron destrucción masiva. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. En Mosul, el CICR aumentó su presencia en el terreno para responder con urgencia a las nuevas necesidades humanitarias que fueron surgiendo. Se enviaron equipos quirúrgicos adicionales a los hospitales que recibían heridos de las líneas del frente, y se brindaron alimentos y otros artículos de primera necesidad para distribuir entre los desplazados por la violencia. Todas las partes deben hacer lo que está a su alcance para proteger a los civiles que permanezcan en Mosul, de la misma manera que deben habilitar una salida segura para quienes abandonen la ciudad, afirmó a principios del 2017 la jefa de la delegación del CICR en Irak, Katerina Riggs. También deben hacer todo lo posible para minimizar el daño a las viviendas de la población civil, así como a la infraestructura esencial para su supervivencia, y evitar el uso de armas explosivas en zonas pobladas debido al gran daño que ocasionan. Sin embargo, los civiles permanecieron meses atrapados en Mosul, sin posibilidades de ser evacuados. El CICR reclamó con insistencia que se le permitiera acceder a las víctimas. Los civiles heridos en zonas de conflicto deben ser evacuados de inmediato para trasladarlos al centro de salud más cercano. El 10 de julio del año 2017, el primer ministro de Irak, Haider al-Abadi, declaró la victoria en Mosul, poniendo punto final a la operación militar desplegada en octubre del 2016. Aunque hayan concluido las hostilidades, la guerra dejó grandes necesidades de ayuda humanitaria, tanto para quienes viven en la ciudad como para los más de 800.000 desplazados. Para quienes decidieron regresar a su hogar, los desafíos fueron múltiples: vecindarios con profundas marcas de violencia y miles de hogares, cientos de carreteras y puentes, así como estaciones de abastecimiento de agua, plantas de energía, hospitales y escuelas, en un estado de total destrucción. Nuestros equipos médicos observaron un aumento en el número de heridos que ingresaron a los hospitales que apoyamos por municiones sin estallar y otros restos explosivos de guerra. Más del 90% de las lesiones que llegan están relacionadas directamente con traumatismos de guerra, heridas de bala y otros proyectiles, es decir, producto de explosiones, explicó la doctora Julia Schur, que trabajaba desde el hospital a más o menos 1 kilómetro de lo que era el frente. Los grandes enfrentamientos tal vez hayan terminado, pero evidentemente las consecuencias aún persisten. Peter Maurer, presidente del CICR. La labor del CICR en la guerra en Irak. En 2017, el CICR ayudó a más de 7 millones de personas a mejorar su acceso a agua potable, mientras que más de 2 millones de personas recibieron paquetes de alimentos y artículos esenciales para el hogar. Más de 300.000 personas tuvieron apoyo económico para restablecer sus medios de subsistencia y más de 370.000 recibieron atención en los centros de asistencia de salud apoyados por el CICR, incluidos 1.850 pacientes heridos por armas en el peor momento de la batalla de Mosul. El CICR rehabilitó 54 sistemas de suministro de agua, 5 hospitales, 11 centros de atención primaria de la salud y una escuela para niñas en Ramadi. El CICR también visitó a más de 50.000 detenidos en 101 hogares de detención,
restableció los contactos familiares de unas 43.000 personas y esclareció el paradero de más de 1.700 personas desaparecidas. En otras noticias, el gobierno de Irak ha condenado en los términos más firmes los ataques con artillería y drones ejecutados el lunes por Irán contra posiciones de grupos turcos en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, que se saldaron con al menos un muerto. El Ministerio de Exteriores iraquí ha indicado en un comunicado publicado en su página web que esta postura unilateral y hostil no será un factor a la hora de lograr soluciones que lleven a la estabilidad. Entre las críticas de Teherán y Bagdad por las operaciones de estos grupos, nuestra posición precedente indica el peligro de este atrincheramiento flagelante contra la soberanía de Irak y la seguridad de sus ciudadanos, que supone una amenaza continuada y provocará confusión y elevará las tensiones en la región, ha advertido. Asimismo, ha asegurado que adoptará medidas diplomáticas de alto nivel y ha dicho que no tendrá duda a la hora de preservar y salvaguardar la soberanía de Irak de una forma que mejore la seguridad de su pueblo. El viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Irak, Fawad Hussein, ha mantenido además una conversación telefónica con su homólogo iraní, en la que ha trasladado la queja de Bagdad sobre la flagelante violación de su soberanía. Hussein ha subrayado además la importancia del diálogo de una forma que ponga fin a esta escala injustificada y hostil. El tiempo que ha descrito como peligrosa la continuación de estas acciones unilaterales por parte de las autoridades iraníes. La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó el lunes nuevos ataques con misiles y drones contra posiciones de grupos kurdos en Kurdistán iraquí, tras suspender estas operaciones el 10 de octubre tras haber destruido los objetivos predeterminados. La continuación de los ataques dependerá del comportamiento futuro de las autoridades de la región del norte de Irak, dijo entonces la Guardia Revolucionaria. Las autoridades iraníes han acusado a grupos opositores kurdos de azuzar las recientes protestas en el país por la muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años de la minoría kurda muerta bajo la custodia tras ser detenida en Teherán por supuestamente llevar mal puesto el velo. Irán tiene unos 7 millones de kurdos, lo que representa cerca de un 10% de su población. La mayoría viven en la región de Kurdistán, situada en el noreste del país, junto a la frontera con Irak. Irán acusa a los grupos kurdos en Irak de generar inestabilidad en su país, por lo que lanzó varios ataques con misiles y drones que dejaron al menos un muerto. Irán lanzó este lunes nuevos ataques con misiles y drones contra grupos opositores kurdos en Irak, a los que acusa de provocar inestabilidad en su territorio, dejando al menos un muerto según las autoridades locales. Irán ha sido sacudido por casi 2 meses por protestas desde la muerte de la kurda iraní Mahsa Amini, de 22 años, tras su arresto por la policía de la moral por supuestamente romper el estricto código de vestimenta para las mujeres. El lunes, 5 misiles iraníes alcanzaron un edificio utilizado por el Partido Democrático de Kurdistán iraní, indicó el alcalde en el Kurdistán iraquí. El Ministerio Regional de Salud dijo que una persona murió y 8 resultaron heridas. Son kurdos iraníes. Vídeos subidos en redes sociales desde la montañosa región kurda mostraron columnas de humo negro después de los ataques. Otros 4 ataques con drones alcanzaron bases del Partido Comunista iraní y el grupo nacionalista kurdo iraní Komala, en la región iraquí de Khorsi, indicó Al-Tasheed, líder de Komala. Los grupos fueron advertidos de la inminente ataque y evacuaron los sitios, indicó, agregando que no sufrieron muertes o heridas. Posteriormente, el lunes, el Ministerio iraquí de Relaciones Exteriores condenó con la mayor severidad los ataques que violan la soberanía iraquí. En Irán, un comandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, general Mohammad Taqi Osalou, confirmó que golpeamos objetivos situados a lo largo de la frontera y a 80 kilómetros de la frontera, con misiles y drones. Aseguró que los blancos de los ataques eran terroristas que han estado activos en los motines de los últimos meses. Osalou advirtió en la televisión estatal de más ataques a menos que las autoridades kurdas iraquíes
expulsen a los grupos kurdos iraníes y aseguró que ya solicitamos la intervención del gobierno local, pero no hizo nada. Estados Unidos llamó el martes a Irán, que repetida y desvergonzadamente ha violado la soberanía iraquí, a detener estos ataques y evitar nuevas amenazas a la integridad territorial de Irak, dijo el portavoz del Departamento de Estados Unidos, Ned Price, durante la participación del secretario de Estado, Antony Blinken, en la cumbre del G20 en Bali, Indonesia. Déjanos saber tu opinión. Si el vídeo te ha gustado, dale like. Y recuerda, dale click a la campanita para que estés súper pendiente de los próximos vídeos con temáticas tan interesantes como este.